Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. ¿Por qué colapsó el edificio de apartamentos en Miami? El análisis de los expertos. Sin descanso, continúan labores de rescate con la esperanza de encontrar vida entre los escombros. Además, el secretario de Salud de Estados Unidos llega a El Paso, Texas, para supervisar atención a menores migrantes. Y más vacunas prepara Estados Unidos para América Latina. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Soy Yasmín López. Surgen las primeras versiones sobre qué pudo haber generado el colapso de la torre de apartamentos en Surfside, Miami. A 4 días de la tragedia, el número de fallecidos aumentó a 10 y hasta el momento se reportan 151 desaparecidos. Vamos al lugar de los hechos con mi colega Alonso Castillo. Alonso, ¿qué se sabe sobre las causas del derrumbe? Yasmín, buenas tardes. Nos encontramos entre hipótesis y conjeturas y hasta que no tengamos un peritaje oficial no tendremos la certeza absoluta de qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, hoy conversamos con 2 integrantes de un despacho de arquitectura para que nos dieran sus impresiones al respecto. Cada 40 años los bienes inmuebles en Florida deben someterse a inspecciones rigurosas. Los expertos elaboran un informe en el que indican qué partes deben ser reparadas o reemplazadas. Le dijo a La Voz de América la arquitecta Yanina Mauro. Grietas, que se descascaran las terminaciones del edificio. Si empieza a haber problemas eléctricos, puede pedir, si es necesario, testeos estructurales. Hay quienes piensan que la reparación que se estaba realizando en el techo como parte de esta recertificación fue la causa del derrumbe, pero lo más factible, según nos dijo el arquitecto Walter Rúa, fue una suma de circunstancias las que provocaron el derrumbe. El mantenimiento del edificio, el movimiento del suelo, desde los trabajos que estaban haciendo, la cercanía al mar. Entonces ya empiezan a haber 4, 5, 6 factores que si se juntan puede generar una catástrofe como la que generó. El experto también destacó un estudio que realizó la Universidad Internacional de la Florida el año pasado, en el que se evaluó los movimientos de las capas de la tierra. En varios sectores del sur de la Florida se está bajando casi a 2 milímetros por año. La firma de ingeniería Moravito Consultants, que fue contratada para preparar la recertificación del edificio en cuestión, en su página de internet comunicó que en el 2018 entregaron un informe detallando los hallazgos y las recomendaciones, entre ellas la reparación de grietas y roturas significativas en el concreto para garantizar la seguridad de los residentes y el público. En ese informe nos indicaba que existía un riesgo de colapso. Las autoridades instan al público, a las personas, a tener paciencia, ya que, como les comentamos, este peritaje oficial podría tardar semanas o meses para poder saber con exactitud qué fue lo que ocurrió. Por mi parte es todo. Yo soy Alonso Castillo desde Miami. Ahora regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Alonso. Muchas gracias por este reporte. Bien, y tras el derrumbe parcial del edificio, los rescatistas siguen levantando escombros con la esperanza de encontrar vida. Incluso muchos voluntarios se han sumado a la ardua labor de despeje del área y también para consolar a los afectados. Nos conectamos ahora con nuestro compañero José Pernalete, quien ha venido siguiéndole la pista a esta noticia. José, ¿cómo avanzan los operativos de rescate? Yasmín, se trata de una operación que se ha visto reforzada con el arribo durante las últimas horas de expertos que han llegado en materia de rescate en estructuras colapsadas provenientes de Israel y de México. Son equipos multidisciplinarios que se han unido a cada una de las distintas brigadas. En total hay más de 300 oficiales de distintas agencias que están trabajando día por día durante relevos de 12 horas para lograr alcanzar esa esperanza de vida dentro de las ruinas. Veamos también el trabajo de distintas maneras de ser voluntario acá en la zona cero.
La tragedia del desplome de 12 niveles de concreto en el edificio de Surfside de Miami mantiene activos a expertos en búsqueda y salvamento en el retiro de escombros y soporte de estructuras impactadas en el inmueble. La tarea por delante es incalculable y por esta razón se unen voluntarios a las cuadrillas dedicadas a despejar la zona cero. Es demasiado, ellos no pueden, no pueden, son seres humanos también, ¿sabes? Todos no somos máquinas, todos nos vamos a cansar, va a llegar un momento donde nos vamos a cansar y vamos a necesitar gente nueva, gente descansada, gente que también sepa o que tenga un conocimiento de construcción, de cómo mover escombros. Así como este experto en construcción se unió a la larga lista de voluntarios para esa tarea, también hay otros hombres que se acercaron a las inmediaciones de la Torre Champlain Sur para aliviar el trauma de incertidumbre que padece esta comunidad. Se trata del grupo católico llamado Legendarios, con representación en todo el país y en el continente. La realidad es que es un momento muy difícil, muy crítico en la vida de todas esas personas que perdieron los seres queridos, ¿no? Es un momento supremamente trágico, difícil. Yo creo que es muy difícil tratar de entender esa situación, pero lo que queremos es traerle un refresco de esperanza, de que si creemos que Dios está en control, si tenemos fe, puede existir la posibilidad de que haya una persona viva debajo de esos escombros. La necesidad de contar con voluntarios y es que, de acuerdo a los expertos, la retirada de todos estos escombros pudiese prolongarse durante las próximas 3 o 4 semanas en la medida de lo posible. Ese es el informe. Vamos, Yasmín. Muchas gracias, José. Nosotros seguiremos haciendo seguimiento a esta noticia a través de VozDeAmericaNoticias.com. Y en El Paso, Texas, se encuentra el secretario de Salud y Servicios Sociales, Javier Becerra, verificando la situación de los niños migrantes que cruzan la frontera sin acompañamiento. Allá se encuentra nuestra enviada especial, Celia Mendoza. Celia, ¿qué va a pasar con estos menores? De acuerdo al secretario Becerra, es importante seguir apoyándolos, no solamente en estos centros, pero también en el proceso de llegar a las manos de un adulto responsable en los Estados Unidos. Algo que ha sido importante durante esta visita, según él, es la reducción en el número de menores que se encuentran aquí, indicando que la última niña ya fue llevada a las manos de sus guardianes y solamente quedan niños, mucho menos de lo que inicialmente se tenía aquí. En su segunda visita al Centro de Procesamiento de Emergencia para Menores No Acompañados, establecido en la base militar de Fort Bliss en El Paso, Texas, el secretario de Salud y Servicios Sociales, Javier Becerra, reveló una reducción significativa en el número de niños y niñas que se encuentran en el albergue. Hoy me dieron el censo de Fort Bliss y es de 790 niños. La importancia de ese número es explicar dos cosas. Una, sobre el progreso que se ha logrado para asegurarnos de que estamos brindando la mejor atención posible a estos niños mientras están bajo nuestra custodia. Y la otra, según Becerra, es el avance alcanzado al reducir el hacinamiento de menores en este centro que sigue recibiendo críticas de activistas locales. Así lo explicó Fernando García de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, quien fue parte de la mesa redonda de la vicepresidenta Kamala Harris durante su visita a El Paso, Texas. Que se cierre el centro de niños que está en el fuerte Fort Bliss. Yo creo que no puede haber otra, no hay otra demanda, no se está planteando ya ni siquiera que mejoren las condiciones, nada, porque primero los niños no merecen estar en un fuerte, una base militar, y segundo, ya hay un sinfín de quejas, de reportes muy graves. Denuncias de abusos y malos tratos que Becerra abordó frente a los medios de comunicación. Vamos a hacer lo que podamos para continuar buscando camas e instalaciones de cuidado con licencia, servicios para estos niños y al mismo tiempo continuamos aumentando nuestra capacidad para entregar a la custodia de personas responsables a estos niños. Según el secretario Becerra, es importante recordar que no pueden eliminar del todo estos centros, en especial teniendo en cuenta que la patrulla fronteriza no está preparada para asumir esta responsabilidad y el cuidado de menores no acompañados, pero vuelta.
Muchas gracias por tu reporte y seguimos con la información de la frontera, porque mientras el gobierno de Biden amplía el procesamiento de solicitantes de asilo bajo el protocolo de protección a migrantes, Víctor Hugo Castillo nos lleva a un albergue en México que se prepara junto a otras organizaciones para ayudar a los posibles beneficiarios. Para las familias quienes fueron retornadas para México es un gran alivio. Así se refiere el director del albergue Senda de Vida en Reynosa, al enterarse que más personas podrán retomar su proceso MPP con casos activos o cerrados para continuar de manera ordenada con sus procedimientos de inmigración a Estados Unidos. Llevar un listado donde las familias y personas que vienen solas puedan ingresar al albergue, pero ya con un registro. Con Senda de Vida podemos cruzar un asilo político, un refugio o de repente una ayuda humanitaria que es un poco legal en el estatus y bueno, ya tendrías que entregar tu expediente en Estados Unidos para poder estar legal, pues, sí, con los abogados y los jueces. Este migrante venezolano espera su turno de asilo, pero aprovecha el tiempo ayudando en el registro de migrantes al albergue y que desean entrar legalmente a la Unión Americana. Pienso que de repente ir a un país legal sería mucho mejor entrando legal, pues. Mientras muchos deciden cruzar ilegalmente la frontera, otros prefieren ser pacientes e irse por la vía legal a través del apoyo de organizaciones internacionales, abogados y esperar su proceso en esta casa del migrante. Te da espacio, te da seguridad y te da la ayuda legal para pasar a los Estados Unidos ya legal, ya con un proceso abierto de asilo o ya cual sea tu proceso. Están ingresando hacia los Estados Unidos, estamos llevando a familias que vienen siendo entre 35 y 40 personas diarias. Con el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional se espera que al menos 10,000 personas puedan verse beneficiadas. Un nuevo mensaje que pues se les va a dar otra oportunidad. Mientras miles de solicitantes de asilo desean y esperan esta segunda oportunidad para seguir peleando su caso, hay cientos de migrantes que continúan llegando de diferentes nacionalidades a este albergue en la ciudad de Reynosa. Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México. $6 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 anunció Estados Unidos para Colombia, Honduras y Perú. Jorge Agobián está en la Casa Blanca y nos tiene todos los detalles. Jorge, adelante. Yasmín, de ese total, 2.5 millones serán para Colombia, según lo anunció el propio presidente Joe Biden en conversación con su homólogo colombiano este lunes. 2 millones serán para Perú y 1.5 millones ya fueron entregadas este domingo a Honduras. Ahora le preguntamos en entrevista con La Voz de América a Juan González, el asesor especial del presidente Joe Biden para Asuntos de América Latina, ¿cuántas de las 14 millones que según la Casa Blanca se prometieron para la región serán entregadas y cuándo? Esto respondió. Pero eso es solo el inicio y mucho de lo que se anunciará, lo que estamos esperando es finalizar los acuerdos que se tienen que firmar entre los países y las compañías. Si no, ya hubiéramos anunciado muchísimas más. No te puedo decir específicamente los países porque me adelantaría. Y son los equipos de salud pública los que están finalizando los montos y cuando lleguen a los acuerdos a veces cambia cuál vacuna va a ir dónde, pero de los 80 millones que anunció. Y según Juan González, en Paraguay se podría anunciar en las próximas horas la distribución o la donación de Estados Unidos de vacunas a ese país porque hay un funcionario en el terreno. Según la Casa Blanca, según dijo la semana pasada, estas vacunas serían distribuidas antes del 21 de junio. Le preguntamos sobre eso a Juan González y también dijo esto. Y lo que tengo que dejar aquí muy claro es que nosotros estamos tal vez esperando en anunciar. Porque lo que queremos dejar claro es que si anunciamos algo, vamos a cumplir al 100%. No todos los otros países están haciendo eso. Y número dos, nosotros no estamos haciéndolo a cambio de un acuerdo político o alguna presión diplomática. Lo estamos haciendo porque está nuestro interés en apoyar el combate contra la pandemia en Latinoamérica y el Caribe, pero también en el mundo. Entonces, todo esto se está haciendo para tratar de apoyar a nuestros vecinos.
De estas 14 millones de dosis prometidas irían a Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Honduras, Haití, países del CARICOM, República Dominicana, Panamá y Costa Rica. Hay que destacar que ya Estados Unidos ha enviado miles de vacunas a México y Canadá, pero también prometió 3 millones a Brasil. Yasmín. Son muy buenas noticias para Latinoamérica. Gracias, Jorge. Bien, y la variante Delta está llevando a varios países a imponer nuevas restricciones de viaje. Laura Sepúlveda nos reporta que la Organización Mundial de la Salud insiste en que los vacunados deben seguir usando la mascarilla durante los vuelos. En Sudáfrica, un toque de queda nocturno por 14 días, restricciones a algunos viajes domésticos y prohibición para reuniones en interiores han sido implementadas para controlar la pandemia ante el mayor riesgo de contagio que representa la variante Delta. Mientras tanto, viajeros de Portugal, Rusia y otros países considerados zonas de la variante del virus enfrentan restricciones para su ingreso a Sudáfrica, Australia y Alemania, situación similar a la que viven residentes. Probablemente la variante Delta se convertirá en la cepa global dominante, al igual que hace unos meses la alfa, beta. Es al menos 2 veces más transmisible que el virus original. Directivos de la Organización Mundial de la Salud recomiendan que los vacunados continúen utilizando mascarillas porque estar inmunizados los protege de enfermarse gravemente, pero no de contagiarse. Japón, por su parte, avanza en la planeación de los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en menos de un mes, anunció su presidente. Pase lo que pase, queremos garantizar unas Olimpiadas seguras y protegidas y que se celebren en Tokio. Pero admitió los riesgos. Independientemente de las medidas que se pongan en práctica, no hay forma de que lleguen 0 casos positivos. Japón a la fecha cuenta con poco más del 10% de su población completamente vacunada y los nuevos casos diarios rondan los 1.400. Laura Sepúlveda, Voz de América. Por tercera vez, legisladores en California extendieron la moratoria que impide expulsar a los inquilinos atrasados en el pago de sus alquileres por el impacto de la pandemia. California extendió la prohibición de desalojos por impago de alquiler a causa de la pandemia hasta el 30 de septiembre del 2021 y además el gobernador Gavin Newsom anunció ayuda adicional para pagar la renta. Pagaremos el 100% de la renta desde abril pasado hasta septiembre de personas impactadas por COVID que deban alquiler. La extensión de la moratoria le dará más tiempo al Estado para procesar solicitudes de asistencia y distribuir cientos de millones de dólares para ayudar a inquilinos morosos y dueños de propiedades afectados por la falta de pago. Sentimos bastante alivio porque muchos inquilinos estaban aterrorizados de que iban a enfrentar desalojos. Francisco Dueñas, director ejecutivo de Housing Now California, teme que 3 meses más no sea suficiente. La gente necesita más tiempo para poder estabilizarse y su situación económica. Se estima que más de 750,000 hogares en California están atrasados en el pago de alquiler. Tenemos inquilinos que no han pagado para 1 año y medio. Ari Chazanas, dueño y administrador de edificios de alquiler, no favorece la extensión. Dice que hace meses presentó solicitudes y aún no recibe reembolso de rentas atrasadas. Y mientras tanto, tenemos que continuar a pagar los taxes de la propiedad. Tenemos que continuar a pagar la agua, electricidad. Y también hipotecas. Yo hablé con mis bancos y ninguno nos dejó retrasar las hipotecas. Inquilinos y propietarios esperan que California agilice el proceso para que el alivio financiero llegue rápidamente para todos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. La crisis política de los últimos 3 años en Nicaragua está ahuyentando a los turistas extranjeros. Donaldo Hernández nos da los detalles. Miguel Ángel acomoda desde muy temprano las artesanías de su pequeña tienda, ubicada en la ciudad turística de Catarina, a unos 40 kilómetros de la capital Managua. Cuenta que las ventas no andan muy bien por la ausencia de turistas extranjeros. El sector turismo es el que ha sufrido bastante. Lo que es artesanía pues depende más que todo del turismo internacional. Sí. Representantes de la Cámara Nacional de Turismo explican que el sector se ha visto afectado por 2 razones: la crisis sociopolítica que lleva más de 3 años y la pandemia del coronavirus. Sostiene que los negocios sobreviven principalmente por los turistas nacionales, como Raúl Castro. Lo que te vaya a gastar 200, 300 córdobas
ya hacen que el pueblo progrese y se ve que está progresando. De hecho, Leonardo Torres, presidente de la progubernamental Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística, sostiene que la industria retrocedió. Sin embargo, afirma que trabajan desde ya para recuperar el crecimiento. Es cerrar el 2021 con 340 millones de dólares generados este año, o sea, unos 140 millones más que lo que hicimos en el 2020, que fue el peor año de la historia del turismo. En los últimos 3 años, unas 100.000 personas han perdido sus empleos en el sector, según estadísticas de la Cámara Nacional de Turismo. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. El gobierno venezolano prometió que elevará la producción de petróleo a 1.5 millones de barriles diarios para fines de año. Adriana Núñez exploró con expertos qué tan viable es esta meta. La autopista que conecta al occidente de Venezuela está repleta de autos estacionados, esperando por días para abastecerse de combustible. Una postal recurrente, sobre todo en los estados apartados de la capital, Caracas. Pero en entrevista con la agencia de noticias Bloomberg, el ministro de Petróleo prometió no solo que estas filas desaparecerían para julio, sino que Venezuela volvería a producir 1.500.000 barriles de petróleo diarios a finales de año. Vamos a rescatar y a colocar a PDVSA en la vanguardia. Una oferta que extrabajadores de la petrolera estatal PDVSA ven poco probable. Y la verdad que eso es físicamente imposible. Porque para producir 1.500.000 barriles, que más que duplicaría, casi triplicaría la producción actual, tendría que haber taladros perforando pozos nuevos, tendría que haber una serie de cosas que no lo hay en este momento. Y lo más importante, tendría que haber mucho dinero. PDVSA está quebrada, el país está quebrado. El ministro fue más lejos y dijo que la meta a futuro sería producir 6 millones de barriles diarios. Pero se necesitarían años y años de una inversión muy fuerte para poder llegar a eso. Las 6 refinerías instaladas en Venezuela operan de manera intermitente y producen apenas la mitad de la gasolina que necesita el parque automotor del país, según los ex empleados de la industria. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Con sabor y arte, 2 jóvenes bolivianos decidieron enfrentar el desempleo que ha dejado la pandemia. ¿Se imaginan tener plasmado en un delicioso alfajor la hora de la noche estrellada de Van Gogh o incluso su mismo retrato? Esta es la historia que nos trae Fabiola Chambi. Hace 9 meses, Alfredo López se quedó sin su trabajo como chef y enfrentó el dilema de comprarse comida para ese día o invertir los $10 que consiguió haciendo labores de jardinería para iniciar su emprendimiento. Hoy la respuesta es alfajores artesanales con sello boliviano. Hicimos muchas pruebas, después sacando sabores, texturas, cantidad de chocolate, pesos y bueno, salió el producto que tenemos ahora, que queremos seguir mejorándolo, pero a la gente le gusta bastante. Pero algunos clientes exigentes buscan algo más que buen sabor, por eso el talento de Vanessa Ferrofino entró en acción para crear Alfajores, una línea más personalizada. Busqué los más clásicos, ¿no? Los más reconocidos, por ejemplo, La noche estrellada de Van Gogh, el nacimiento de Venus. Entonces, probé a hacerlos y salieron bastante bien. Entonces, posterior a esto ya lo publicamos, tuvo mucha aceptación. Emprender en pandemia no es fácil, pero el talento y arduo trabajo de estos jóvenes bolivianos es una prueba de que no es imposible. Han sido muchas noches de estrés y también lágrimas y oraciones y mucho trabajo duro, pensando que iba a rendir frutos algún día, ¿no? El emprendimiento de Alfredo y Vanessa también les ayuda a pagar sus estudios universitarios, pero su sueño es que un día puedan industrializar los alfajores y contratar a más gente. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.